Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará. La epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bendito Dios, abre, Señor, te imploramos en esta mañana, nuestro entendimiento. Ilumínanos, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor, y poder sobre todo disponernos a ser obedientes a lo que tú pides de nosotros como pueblo, Señor. Para que no sean nuestros pensamientos, no sean nuestros deseos, no sea menos aún nuestra carne guiándonos a hacer algo que tú no nos has mandado, sino que seamos como hijos obedientes, buscar en tu palabra cuál es tu voluntad y cuál es tu dirección de cómo debemos vivir, Señor, en tu iglesia. Te lo pedimos, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Pues hemos leído estos dos versículos, mis hermanos, porque básicamente es el centro. Estos dos versículos es el centro de esta epístola. Estos dos versículos es el motivo por el cual el apóstol Pablo escribe a Timoteo esta carta. Por eso hemos leído, como hemos dicho, vamos a intentar dar un pequeño panorama general de los primeros 4 capítulos, si el Señor nos permite y nos da tiempo, para poder todos estar a la par en esta enseñanza. Gracias al Señor, porque cada uno de nosotros tenemos un hogar donde vivir, ¿no? Hemos visto, el Señor ha provisto un hogar, nos ha provisto todo aquello que necesitamos, ¿no? Y yo creo que todos aquí, cada uno de nosotros, en nuestra casa tenemos nuestras manías, ¿no? ¿Sí o no? Cada uno tenemos, esto me gusta que sea así, o esto así, ¿no? Todos, ¿no? Nadie puede decir, no, yo soy santo, ¿no? Todos tenemos nuestras manías particulares, ¿no? Y cuando estamos en nuestra casa, hay nuestro rinconcito nuestro personal que tiene que ser así, ¿no? Pero hoy imagínese usted que usted se va de vacaciones y le deja a un hermano la llave de su casa para que se la cuide, le cuide al gato o lo que sea, ¿no? Usted llega a su casa y le ha pintado las paredes, le ha cambiado los muebles, le ha cambiado la cocina, su rinconcito particular ya no está ahí, ¿no? Se disgustaría, ¿no? Ciertamente, porque es su casa, es su hogar, es donde usted habita, ¿no? Es donde usted siente que es su lugar, ¿cierto? Y vayamos un poco más allá. En su trabajo usted le contratan, ¿no? Y le dan, usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto, ¿no? Y usted está ahí, usted se mueve por la empresa libremente. Nadie le dice aquí no entres en alguna ocasión, ¿no? Pero normalmente usted está libremente en su empresa. Pero tiene unas normas. Qué hacer, qué no hacer, por dónde ir, por dónde no ir. Pero imagínese que el dueño no está ahí, sino que le encarga a usted el llevar la empresa. Entonces usted se preguntará, lo primero que usted se pregunta es, pues, ¿qué tengo que hacer, no? Porque la empresa no es mía, yo estoy consciente de que la empresa no es mía. Por tanto, alguien me tiene que decir cómo hacer, ¿no? Pero el jefe se ha ido porque, por lo que sea, no me ha dejado las instrucciones cómo hacerlo. Pero un buen amigo mío, ¿no? Viene, que aparte de ser amigo mío, viene de parte del jefe. Y viene con toda la prisa y me dice, mira, el jefe me manda esto de cómo tienes que llevar su empresa. Y me manda con toda insistencia y viene con toda la prontitud para transmitirme esas directivas de parte del jefe. Porque es necesario de que cuando el jefe vea que la empresa está funcionando como él quiere que funcione. Y eso ocurre aquí en la vida natural, en la vida física. Pues exactamente lo mismo ocurre con el Señor. Y exactamente lo mismo ocurre con el apóstol Pablo, que escribe esta epístola con toda la urgencia para Timoteo. Por eso hemos leído el versículo 14 y 15, que vemos ahí una urgencia. Porque él estaba pensando que le iba a ver a Timoteo, pero no se espera a verle. Le escribe con toda la urgencia, ¿para qué? Para que Timoteo, que está a cargo de una iglesia ahí en Éfeso, que es una iglesia del Señor, él sepa cómo debe dirigir la iglesia, no como él cree, que seguramente tenía buenas intenciones, ¿no?
A veces las buenas intenciones no son malas, pero a lo mejor no se amoldan a lo que verdaderamente debemos hacer. Entonces el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que aparte era su hijo en la fe, le había llevado al evangelio, ¿no? Le tenía mucho cariño. Y por ese mismo motivo, porque no quería que su hijo en la fe pecase contra el Señor, le escribe esta carta para que sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Porque si no, habría dicho, bueno, en algún momento lo voy a ver y cuando lo vea, pues le explicaré 4 cosas y ya está, si es que no fuese importante. Pero lo que se explica en esta carta es de tal importancia que Pablo le urge mandarle esa carta a Timoteo. Entonces aquí nos encontramos. Por eso es importante que para nosotros, como iglesia, podamos conocer cómo debemos conducirnos en la casa del Dios, no en nuestra casa. El Señor nos permite vivir en su casa, vivir en su lugar libremente, no nos pone límites, pero sí nos dice cómo debemos de hacer. Y eso lo encontramos en esta epístola. Es una epístola que conocemos como epístola pastoral, pero tiene un amplio contenido eclesiológico, que es la doctrina respecto a la iglesia. Todo lo que tiene que ver con la iglesia, mucho de ello está aquí en esta epístola, ¿no? Entonces ahí nos encontramos. Por eso es de importancia de esta epístola, de que todos podamos conocer su contenido y conocer qué es lo que nos quiere transmitir aquí el Señor. ¿Qué pasaba con la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso se encontraba en una región sumamente pagana, en un ambiente romano, greco-romano, donde había muchos cultos a muchos dioses, muchísimas cosas. Todo ahí mezclado en una sociedad que tenía dioses para todo, absolutamente todo. Y eso no nos suena extraño porque hoy en día es exactamente lo mismo. Tenemos la religión de una cosa, de la otra cosa, todo. Lo tenemos en nuestro alrededor. ¿Y qué es lo que pasa? Que fácilmente nos podemos contaminar, ¿no? Podemos salir ahí y empezamos a escuchar, ¿no? Y bueno, esto no parece tan malo, ¿no? Y nos lo llevamos a casa. Escuchamos por ahí, bueno, esto no parece tan malo y también nos lo llevamos a casa, ¿no? Y nuestra casa, finalmente, cuando hablo de nuestra casa también me refiero a nosotros mismos, es un compendio, un grupo de diversidad de ídolos, de cosas que el Señor no nos ha mandado. Y lo peor todavía es que muchas veces eso lo traemos a su casa. Y entonces parece de todo menos una iglesia. Entonces, es lo que el apóstol Pablo aquí quiere decir a Timoteo. Timoteo se encontraba en esa situación. Y empecemos por el capítulo 1, en la cual el apóstol Pablo lo primero que está haciendo es decirle, Timoteo, mira, allí donde tú te encuentras pasan muchas cosas. Y le advierte, ¿sobre qué le advierte aquí primeramente? Sobre la falsa doctrina. Y le advierte que es necesario corregirla. Mira, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. No vamos a leer los 4 capítulos porque si no nos tiramos aquí hasta la tarde. Dice, apóstol de Jesucristo. Lo primero, ¿quién está mandando la carta? Alguien que estaba autorizado por el Señor para dar esas instrucciones, que era un apóstol puesto por el Señor Jesucristo para poner, ¿recuerdan? Ese fundamento que pusieron los apóstoles y los profetas con Cristo en el centro. Entonces les manda esa carta porque está poniendo ese fundamento. Entonces tiene toda la autoridad de parte del Señor para poder decir, esto tienes que hacer. Por eso dice, te lo está mandando alguien, no solamente alguien que te ama como hijo, como hermano, sino un apóstol del Señor Jesucristo. Y continúa diciendo, en el versículo 4 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñaran diferente doctrina. Cada uno de los apóstoles, cuando llegaba a un lugar, lo primero que hacía era predicar el evangelio. Entonces establecía una iglesia, pero dejaban un fundamento sólido, que era el evangelio, las verdades que engloban al evangelio del Señor Jesucristo. Es lo primero que él transmitía, porque eso es lo que iba a dar esa solidez a esa iglesia. Porque si nosotros vamos a un lugar en el cual pueda haber muchas personas, puede haber fuera un letrero que ponga iglesia, pero si dentro no se predica el evangelio, no se predica la palabra de Dios, eso no es una iglesia. Y aquí vemos la primera marca de una iglesia, ¿cuál es? La predicación de la Escritura. Si no hay predicación de la Escritura, si no hay predicación del evangelio, de las doctrinas que están en la Escritura, eso no es una iglesia. Entonces, por eso dice que es necesario que aquellos que estaban ahí dentro de la iglesia de Éfeso, que estaban enseñando cosas diferentes de ese evangelio, dice a Timoteo, manda que nos enseñen. No dice pídeles por favor, dice manda. O sea, le está dando la autoridad para que mande a que nos enseñen cosas diferentes. Entonces, Timoteo primero tiene una función principal, que es corregir y exhortar esas falsas enseñanzas y
no solamente las falsas enseñanzas, sino también a esos maestros que estaban enseñando esas falsas enseñanzas. Porque bien nos advierte, busquemos por favor Hechos 28, que el apóstol Pablo les está hablando a los ancianos de esta misma iglesia, años atrás, les está hablando esto. Hechos 28. El apóstol Pablo esto les dice a la misma iglesia, a los mismos ancianos. Hechos 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ya empezamos diciendo que la iglesia no es nuestra, es el Señor quien la ganó por su sangre. Y esto el apóstol Pablo le está diciendo a los ancianos, a los pastores de esa iglesia, que cuiden a ese rebaño donde ellos están trabajando. Y fíjense lo que les dice aquí versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y aquí tenemos que ver varias cuestiones. Tenemos que tener cuidado, porque de fuera pueden venir falsos maestros, falsas enseñanzas, pero también nos advierte que de dentro pueden surgir esas falsas enseñanzas. Y aquí hay algo muy interesante. El apóstol Pablo dice, durante 3 años, de noche y de día, con lágrimas me he parado de amonestarlos. Mis hermanos, esto no está bien. Mis hermanos, esto debemos cambiarlo. Mi hermano, no enseñes eso porque eso no es correcto. Pero ya, una vez Él ha cumplido, lo deja en manos del Señor. Y se lo advierte a ellos, a la iglesia. Esto no está bien. Y ahí se encuentra el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo años después, diciéndole, corrige aquellas cosas que están en esa iglesia que no están bien. Entonces muchas veces el Señor nos habla de una, de otra manera, cambia, corrige, eso no está bien, busca en la Escritura, pero cuando hacemos oídos sordos, el Señor tiene que empezar a corregir, porque es su iglesia, como hemos dicho, no es nuestra, ¿no? Entonces el Señor tiene que corregir a su iglesia, y para eso puede poner una persona ahí, como Timoteo en este caso ahí en Éfeso, lo llevó a ese lugar para corregir esas falsas enseñanzas. Así que, ¿qué es lo siguiente? No solamente les está hablando a los pastores de la iglesia. Fíjese ahí cuando dice, versículo 4, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. ¿A quién se refiere ahí? A los miembros de la iglesia. Es decir, a los que están enseñando, que no enseñen. Y a los que están ahí prestando atención, también que no lo escuchen, porque si no, ¿qué nos dice? Un poco de levadura leuda toda la masa. Si prestamos atención a esas cositas que nos pueden llamar la atención, tarde o temprano nos van a terminar convenciendo. Nos van a terminar llevando por unos senderos que no son los que el Señor manda. Así que aquí nos manda que tengamos cuidado. Más adelante lo dice. Cuidado de nosotros mismos, de no corrompernos, y tener cuidado de nuestros hermanos. Vigilarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, para que no prestemos atención ni oído a cosas que no corresponden conforme a la Escritura. Mira, dice aquí, busquemos por favor Jeremías 23, 16. Jeremías 23, 16. Y fíjense que esto no es algo nuevo, ni que estaba ocurriendo en ese momento, ni que tampoco está ocurriendo hoy en día, sino que es algo que siempre ha ocurrido. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿qué es lo que quiere? El enemigo quiere destruir todos aquellos hogares en los cuales se adora rectamente al Señor. Siempre lo va a querer destruir, siempre lo va a querer apartar de la verdad. Y cuando no prestamos atención a lo que el Señor nos está advirtiendo, tarde o temprano nos vamos a terminar apartando. Miren, versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos.
No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Esto es algo que nosotros debemos identificar en aquellos falsos maestros, que cuando nos hablan, no nos hablan conforme a la Escritura. Si no nos hablan, yo pienso, yo creo, ¿no? Muchos dicen, el Señor me dijo, ¿no? Muchos lo hemos escuchado. Pero en otras ocasiones es más sutil. Incluso pueden usar la misma Escritura, torciéndola para decir lo que ellos quieren. Por eso dice el Señor, no escuchéis. Por mucho que se llame profeta, por mucho que se llame lo que sea, o por mucho que parezca una eminencia, no debemos poner nuestros ojos en la persona, sino debemos poner en lo que esa persona nos está transmitiendo e ir a la Escritura, escudriñarlo. ¿Esto que me está enseñando realmente es lo que la Escritura enseña? ¿Realmente es lo que el Señor está enseñando? ¿O se está torciendo su palabra? Entonces, nuestra obligación, mis hermanos, tenemos la palabra profética más segura, la Escritura. Si no hacemos caso, muchas veces es porque nuestro corazón está ahí, persistiendo en el pecado, persistiendo en esa enseñanza. Y fíjense lo que pasa en nosotros. ¿Cuándo no queremos soltar una enseñanza que en algún momento aprendí o me enseñaron? Cuando esa enseñanza me permite seguir por el camino que estoy siguiendo. Entonces digo, no, esto es así porque en su momento me dijeron, pero como me permite seguir caminando de esa manera, entonces no lo quiero soltar. Pero nuestra obligación, ¿qué es? Ir a la Escritura. Si eso que me enseñaron, aunque lo lleve practicando 20 años, si eso que me enseñaron, la Escritura no lo enseña, lo tengo que soltar porque no es de parte del Señor. Entonces, esa es mi obligación. Examinar mi manera de vivir, mi manera de pensar, examinar mis prácticas, si son acorde a lo que la Escritura me enseña. ¿Por qué? Porque dice, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. No lo contrario. Y como seres humanos y como iglesia muchas veces hacemos lo contrario, ¿no? Cuando viene quien sea por ahí y me dice una cosa y como me ha cautivado, decimos sí, amén, ¿no? Y muchas veces viene el Señor con su palabra, con una verdad y decimos, no creo, eso no creo que dice el Señor. No creo que Dios dijese eso. Y lo estás leyendo aquí en la Escritura. ¿Se dan cuenta cómo somos a veces un corazón tan duro que no queremos escuchar al Señor cuando nos habla con toda claridad? Pero entra por la puerta alguien que nos cautiva con unas palabras que nos llaman la atención y decimos sí, amén. Somos un pueblo duro de corazón. Por eso es necesario que nosotros prestemos atención a lo que el Señor nos enseña. Y por eso es necesario, no solamente Timoteo allí, sino nosotros aquí, es necesario que vayamos a la Escritura a saber qué es lo que enseña. Miren, como cristianos todos tenemos la buena intención de caminar rectos delante del Señor, ¿sí o no? Los que verdaderamente queremos al Señor decimos, quiero llevar una vida recta. Pero piensen una cosa, y la Escritura lo enseña. ¿Dónde nacen los pensamientos? En el corazón, ¿no? En mi mente, ¿no? Ahí nace mi pensamiento. Ese pensamiento va creciendo y se termina materializando. Y ese pensamiento, mi manera de pensar, es la que va a marcar mi manera de vivir. Si mi pensamiento no es correcto, por mucho que yo quiera vivir rectamente, no puedo vivir rectamente. Mi manera de vivir va a ser acorde a mis pensamientos. Por eso, lo que yo crea de la palabra, lo que yo crea que es palabra de Dios, es lo que va a marcar mi manera de vivir como cristiano. ¿Se dan cuenta de la importancia? No es muchas veces como se dice, no, eso no importa, eso no es importante. Lo importante es la gracia, ¿no? A veces desfiguramos la gracia del Señor, porque la gracia es algo más que simplemente decir, no, ya soy salvo y puedo vivir como quiera. No, la gracia es mucho más. La gracia implica obediencia, la gracia implica reconocer al Señor en nuestros caminos, reconocer su palabra como verdad, plena verdad. Y a veces tomamos solamente trocitos de la Escritura, lo que nos conviene. Y eso es lo que nosotros no debemos de hacer. Por eso, si queremos vivir rectamente delante del Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice ahí Colosenses? La palabra de Dios abunde en vosotros. Colosenses 3:16, ¿no? Si no me equivoco. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Porque si eso ocurre, ¿qué haremos? Nos exhortaremos, nos enseñaremos unos a otros.
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por eso, cuando cantamos, toda la letra que cantamos, por ejemplo, de las canciones, tiene que contener la Escritura. Porque cuando cantamos, eso va a penetrar en mi mente, y eso que penetra en mi mente va a moldear mi manera de vivir. Entonces, es importante que la palabra de Cristo, que es lo que tenemos aquí en la Escritura, abunde en nosotros, abunde en nuestros pensamientos, abunde en nuestra manera de vivir. Y es lo que Pablo le está mandando a Timoteo que haga aquí en esta iglesia. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Que la palabra de Cristo abunde en nosotros. Por medio de la predicación de la Escritura, por medio de cantar la Escritura, por medio de reflexionar en la Escritura, por medio de exhortarnos, de enseñarnos unos a otros, por medio de la Escritura. Cuando nos aconsejemos por medio de la Escritura, porque también ocurre. Yo tengo la buena intención de aconsejar a un hermano, pero lo aconsejo por mi experiencia, por lo que yo creo. Y ahí es cuando estamos errando. Dice, enseñándonos y exhortándonos por medio de la Escritura. Entonces, es la importancia de que nosotros la tengamos siempre presente. Siempre, en todo momento. ¿Cuál es el peligro de que en una iglesia se predique erróneamente la Escritura? ¿Cuál es el peligro de que nosotros como iglesia prediquemos un evangelio diluido, una escritura diferente, una escritura que sea conforme a lo que el predicador quiere o piensa? El peligro es muy grave y el Señor nos pedirá cuentas a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando predicamos un evangelio diferente, lo que estamos haciendo es producir falsas conversiones. Vamos a llevar a una persona a vivir un falso cristianismo. ¿Y qué ocurrirá en el día final? Cuando digan, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello. No os conozco. Cuando leímos el Salmo 34. Por eso nos llama a que busquemos conocer verdaderamente al Señor Jesucristo. No lo que nos digan. Está bien porque es parte de nuestra vida como cristianos de escuchar lo que se predica. Pero es nuestra responsabilidad en nuestro día a día escudriñar la Escritura y examinar aquello que he aprendido si realmente está en la Escritura. Porque eso nos va a prevenir de caer en esas manos de esos lobos que vienen de fuera o de dentro. Nos va a prevenir de creer y practicar cosas que la Escritura no nos manda. Entonces, conocer la Escritura, mis hermanos, no es simplemente cuestión de conocimiento, es cuestión de obediencia al Señor para llevar esa vida que Él nos manda realmente a practicar. Entonces, en el primer capítulo de Timoteo es lo que nosotros encontramos. Encontramos que nos está mandando a que examinemos, a que corrijamos, a que cambiemos si es que hay alguna práctica, alguna cuestión en la iglesia, en nuestra vida, para que vivamos obedientes al Señor. Busquemos por favor Ezequiel 34. Ezequiel 34. ¿Qué nos dice el Señor aquí en Ezequiel 34? Desde el 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis las enfermas. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Aquí nos está describiendo cuáles son las características de un falso maestro. ¿Por qué?
qué? Porque todo lo contrario que está diciendo aquí es lo que un pastor de una congregación tiene que hacer. Cuidar, alimentar, proteger la que está perdida, la que se ha ido, ir a traerla nuevamente, vigilar la congregación. Pero aquel que es un falso maestro hace lo contrario, lo que está diciendo aquí. Busca su propio provecho personal, busca alimentarse a sí mismo, como dice aquí, busca de la engordada. Lo comentábamos antes de empezar con el hermano. Esta gente no va a ir a predicar a una cárcel, no va a ir a predicar a un hospital. Porque ahí no hay dinero, no hay nada de que se puedan beneficiar. Entonces nosotros es nuestra obligación identificar para no caer en esas garras. ¿Por qué? Porque si caemos, mis hermanos, en las garras del lobo, ¿qué nos va a hacer? Nos va a despedazar. Y el Señor nos promete que traerá juicio sobre esas personas. Y también nos promete que nos restaurará, porque somos suyos. Pero ¿cuántos de aquí no nos hemos lastimado? Quizás alguien se ha roto una pierna o algo. El Señor nos restaura, ¿no? Nuestro cuerpo se restaura. ¿Pero acaso el proceso no es duro? ¿No es doloroso? Mientras ese hueso se está soldando, mientras esa cicatriz está curándose, ¿no es duro el proceso? Espiritualmente pasa lo mismo. El Señor va a restaurar a esas personas que han sido víctimas de aquellos falsos maestros, pero el proceso será doloroso. Por eso nos manda que tengamos cuidado de no caer en ese estado, porque el proceso de restauración vendrá, pero será doloroso. Entonces nosotros como hermanos, como iglesia, tenemos que cuidarnos unos a otros, protegernos unos a otros. Y tenemos que vigilar quién entra, quién sale. Tenemos que cuidar porque esta es la casa donde el Señor nos ha traído. ¿Para qué? Para que convivamos y nos cuidemos, y nos alimentemos, nos exhortemos. Así que fíjense la importancia de estar en orden delante del Señor, de estar en orden como congregación. Porque todas estas cosas vienen, y ahora lo vamos a ver, cuando estamos en orden. Bien, si volvemos ahí a Timoteo, a 2 de Timoteo 4:3, ¿qué ocurre cuando nosotros nos encontramos en algún lugar y día tras día nos vamos exponiendo a una enseñanza que no está en la Escritura? 2 de Timoteo 4:3. Cuando una verdad se repite día tras día, cuando una mentira se repite día tras día, nos termina pareciendo una verdad. Y dice aquí, 2 de Timoteo 4:3. Y esto es lo que ocurre cuando nos exponemos constantemente a las mentiras, a las falsas enseñanzas. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Nos dice, pero tú, sé sobrio. Entonces, ¿podemos ser engañados? Sí, podemos ser engañados. Porque cuando nos exponemos día tras día, vamos a caer en esta situación. Que desearemos tanto aquello que nos están enseñando, que no querremos escuchar la verdad. Entonces, por eso nos dice, ten cuidado. No prestes atención, no prestes el oído. Nos está advirtiendo con mucha claridad el Señor. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, nos dice que estos falsos maestros, ¿qué es lo que harán? Mercadería de vosotros. Comerciarán con la fe. ¿Cuántos de ustedes no lo han visto en persona seguramente? Si echas tal moneda, te daré esto. Si traes tanto, lo que sea. Antes de hacer una broma decimos, en la época de Reforma decía, si echas una moneda, cuando sonaba la moneda dentro del cepillo, un alma salía del purgatorio. Siempre ha habido ese engaño en la iglesia, porque siempre ha habido estos falsos maestros. Y está en nosotros, que ya tenemos la palabra del Señor, y no caer en eso. Si caemos, mis hermanos, es porque hemos sido negligentes en nuestro estudio de la Escritura. Porque como están viendo, desde el Antiguo Testamento, el Señor viene advirtiendo a su pueblo. Cuidado, cuidado con estas cosas, cuidado. Pero aún así, como digo antes, cuando algo nos llama la atención en la oreja, decimos, no, seguramente no pasa nada. No pasa nada porque vaya un día y predique en la discoteca. Y terminas nuevamente por esos rumbos, ¿no? O no pasa nada porque vaya aquí, no pasa nada porque vaya allí. Pero tenemos que ser celosos. ¿Por qué? Porque no somos tan fuertes como pensamos. A veces pensamos que ya conocemos al Señor y ya puede ir por donde sea, ¿no? Estar
en un sitio, estar en otro, pero no somos tan fuertes. Tenemos que cuidarnos, cuidar nuestro oído, cuidar nuestros ojos, cuidar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque fácilmente nos pueden engañar. Y les puedo asegurar que podemos ser engañados muy, muy fácilmente. Entonces, ¿cuál sería nuestra obligación, mis hermanos, como iglesia? Cuando identificamos algo así, aquí viene el otro punto importante que tiene que haber en una iglesia. O sea, tiene esa obligación que haya en una iglesia. Para que un sitio se llame iglesia, lo primero que dijimos, exposición de la palabra, fielmente. Lo segundo que tiene que haber es la disciplina. ¿Por qué? Porque cuando ocurren estas situaciones tiene que haber un mecanismo en el cual la iglesia pueda disciplinar a esas personas y puedan o llamarles a la corrección o pedirle que salga de la congregación, porque puede dañar a la congregación. Y eso ocurre solamente cuando tenemos ese mecanismo de disciplina que no está inventado por el hombre. Está en Mateo 18. La disciplina en la iglesia es algo muy importante que debemos conocer y debemos aplicar. Todos lo hemos escuchado. Mateo 18, 15 en adelante nos habla. Si un hermano pega contra ti, ¿qué tenemos que hacer? Vas con él, le corriges, le exhortas con amor, le llamas al arrepentimiento, ¿no? Si no te escucha, lleva 2 o 3 testigos. Si no te escucha, ¿qué dice ahí? Versículo 17. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Es decir, hay un proceso de disciplina en el cual siempre debemos buscar la corrección para que esas personas o esas circunstancias se corrijan dentro de la congregación. Entonces imagínense que nosotros decimos, no, aquí no disciplinamos a nadie. Aquí como todo es amor y todos somos cristianos, pues aquí no corregimos a nadie, ¿no? Y ocurren estas cosas y ¿qué hacemos? La iglesia termina dañándose. ¿Por qué? Porque no hay un mecanismo en el cual la iglesia sepa, y aquí viene lo importante, y ustedes como iglesia, mis queridos hermanos, deben saber que es por una parte su obligación, su responsabilidad y su derecho de ejercer la disciplina en la iglesia. Cuando el Señor Jesús le dice en Mateo 16 a Pedro que le da las llaves del reino, cuando aquí en Mateo 18 se está aplicando la disciplina, nosotros conocemos, la iglesia se gobierna con las llaves del reino que conocemos. Son dos básicamente. Unas que están en las manos de los ancianos de las iglesias y otra que está en las manos de la congregación. Las dos juntas abren esa puerta. Una sola no la puede abrir. Las dos tienen que obrar para que todo aquello que la iglesia, como dice aquí, el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Dice, es cuando la iglesia en su conjunto está obrando en algún tema en unanimidad. En este caso, si se aplica la disciplina, la iglesia en su conjunto tiene que saber, tiene que conocer, y la iglesia en su conjunto va a decir, en el nombre del Señor, como dice aquí, si la iglesia ha decidido algo en el nombre del Señor conjuntamente, eso el Señor lo toma como suyo. Si aquí pasamos un proceso de disciplina porque ha habido falsas enseñanzas, porque ha habido falsos maestros, se le ha llamado al arrepentimiento, no se ha arrepentido, se le ha dicho a la iglesia y aún así persiste en su pecado, dice ahí, la iglesia es la que tiene el derecho y la responsabilidad de decir, se tenga por gentil y publicano, porque no se ha arrepentido, persiste en su pecado. Entonces no sabemos si realmente es parte o no es parte de la iglesia. Entonces es responsabilidad y el derecho de la iglesia. Eso es una de las partes que debe haber en la iglesia, la disciplina. Y como digo, no es el pastor que dice, fuera de aquí porque la iglesia es mía, no. Es conjuntamente. Los dos tienen esas dos llaves. Entonces es algo que nosotros, creo que nunca esto se enseña en las iglesias y es algo muy importante. Porque nos enseña de cómo nosotros debemos, cómo la iglesia se debe llevar, cómo la iglesia debe funcionar, ¿no? Tiene que haber disciplina en la iglesia. Es necesario que haya disciplina en la iglesia, ¿no? Siempre el primer paso, la corrección, con amor, la exhortación, en privado, si no llevas otro, si no la iglesia, y si no ya todos juntos deben tomar una decisión en el nombre del Señor. Por eso ahí en Mateo 18, cuando dice ese versículo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. El contexto es cuando la iglesia se reúne para una decisión. ¿Por qué? Porque esa decisión que la iglesia unánimemente toma, el Señor la da como válida. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? ¿Por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia.
Por eso, aquello que ocurre en la iglesia del Señor, el Señor lo toma como consigo mismo. Asume esas decisiones que, amparados en la Escritura, se toman dentro en el seno de la iglesia. Entonces, eso es muy importante, que sepan que la iglesia no solamente es para estar aquí, sino tienen sus responsabilidades, sus obligaciones y sus derechos como miembros de una iglesia. Así que sigamos al capítulo 2. Entonces, al capítulo 2, como ya hemos dicho, si mi manera de pensar, lo que yo he aprendido, es lo que va a dirigir mi manera de conducirme, mi manera de vivir. Entonces, si como iglesia, lo que yo he aprendido, lo que yo creo que es cierto, es lo que va a dirigirme cómo yo soy dentro de la iglesia. Si lo que me enseñan en la iglesia me dicen que aquí hay profetas, aquí hay ángeles, hay arcángeles, pues mi manera de proceder dentro de la iglesia va a ser acorde a eso, ¿no? Y es lo que estaba ocurriendo aquí. Había un desorden. ¿Había un desorden dónde? En la oración, principalmente. Había un desorden en cómo se estaban haciendo las cosas cuando la iglesia se reúne. Este contexto es cuando la iglesia está reunida en el nombre del Señor. Entonces, aquí lo primero que está el apóstol Pablo enseñando es la oración. Es un tema que debemos profundizar y profundizaremos, pero aquí principalmente, ¿qué es lo que nos está indicando el Señor? ¿Cómo debemos orar? ¿Nos han preguntado ustedes? Nosotros oramos todos los días, ¿no? Al Señor, ¿no? Deberíamos orar todos los días, ¿no? En muchas ocasiones, constantemente. Orad sin cesar, ¿no? Constantemente. Yo individualmente, con mi familia, ¿no? Las personas que tienen familia, es su responsabilidad tener ese culto familiar. Un tiempo corto, no tiene que ser 2 horas en casa. 15 minutos, 20 minutos. Oramos juntos, como familia. Cada uno ora al Señor, porque eso nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Leemos la Escritura, oramos conforme a la Escritura. Pero se han preguntado, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que orar? ¿Cuál tiene que ser mi disposición cuando oro? Eso es lo que le está enseñando aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Dice en el versículo 1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones de acciones de gracia por todos los hombres. Y sigue diciendo el versículo 4: el cual, el Señor, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando nosotros oramos, ¿qué tiene que haber siempre parte de nuestra oración? Por los perdidos. En nuestra oración siempre tiene que haber un ruego constante por las almas que aún no se han salvado. Siempre tiene que estar presente. Y sigue diciendo más abajo, el versículo 8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir aquí? ¿Una manera concreta de orar? ¿O a qué se está refiriendo? Es lo que debemos preguntarnos. ¿A qué se está refiriendo aquí? Durante toda la semana nosotros, cada uno de nosotros, nos examinamos, ¿no? Venimos delante del Señor, nos preparamos para que cuando venimos el domingo a rendirle la adoración al Señor, estamos preparados. Hemos puesto a cuentas con el Señor, con mi hermano, con mi familia. Mis manos están limpias, por eso dice manos levantadas. O sea, no tengo nada que ocultar, mis manos están limpias. Delante de las personas, delante de Dios, mis manos están limpias. Por tanto, puedo levantarlas, no están manchadas. Estoy en orden con el Señor. Entonces, cuando yo vengo al Señor a adorar, durante toda la semana me he puesto en orden. Lo que decíamos antes, no puedo durante toda la semana estar en el barro y el domingo antes de entrar empezar a quitarme el barro. No, tengo que llevar una preparación durante la semana. ¿Para qué? Para poder levantar esas manos delante del Señor, porque si no seríamos, como decía la Escritura, seríamos hipócritas delante del Señor, ¿no? Venir aquí, clamar al Señor, levantar las manos, y cuando salgo fuera, mi vida es completamente lo opuesto. No estoy hablando de perfección, pero estoy hablando de llevar una vida, todo lo correcto que nos permita en nuestro día a día. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí. A los hombres principalmente, ¿por qué? Porque los hombres son más, puede surgir más ese carácter, ¿no? Ese carácter en el cual puede haber esa riña, esas peleas, ¿no? Entonces, diciendo los hombres, estén a cuentas. ¿Y qué es lo que ocurre con las mujeres? Versículo 9. Así que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿A las mujeres qué le está diciendo? Le
Lo importante no es que vengan, que es importante, ¿no? Que todo lo que yo haga para el Señor, bien hecho está, ¿no? Dice por ahí, uno tiene que vestirse para la ocasión, ¿no? Si yo voy a una boda, no voy de chándal, ¿no? Tengo que ir vestido de la ocasión. Pero lo que aquí nos está diciendo es que mi intención no tiene que ser que sea visto por los demás, que digo, mira, ¿no? O cuando oramos, ¿no? Mira, cómo ora, ¿no? Está parado ahí en las plazas como los fariseos, que todo el mundo le ve, que tiene una elocuencia al hablar, no. Lo que está diciendo aquí que es lo importante, lo que el Señor quiere realmente, es que tu corazón realmente esté entregado al Señor, que lo que tú realmente le estés entregando al Señor sea un corazón piadoso, un corazón verdaderamente entregado a ser obediente al Señor. Dice mujeres que profesan piedad. Y Señor, yo quiero ser transformada por ti. Yo quiero que tú me transformes. ¿Por qué? Porque aquello que el Señor haga dentro de mí se va a reflejar fuera. Entonces, cuando yo vengo a adorar al Señor, yo voy a querer presentarme delante del Señor lo mejor posible, pero para Él. No para que nadie me vea, sino para que el Señor se agrade en mi vida. Pero principalmente, que mi manera de vivir sea agradable delante del Señor. ¿No? Nos manda que seamos un sacrificio vivo. Entonces, es lo que nosotros debemos hacer aquí. Cuando venimos al Señor a adorar, ¿cómo debemos venir a adorar al Señor? A cuentas con el Señor, a cuentas con mis hermanos, no tengo nada pendiente. De hecho, lo dice el Señor en el Antiguo Testamento, ¿no? Si traes un sacrificio, pero te acuerdas ahí que tienes algo con tu hermano, déjalo, vas, te pones la cuenta y luego vuelves. Básicamente es el mismo principio. Cuando nosotros venimos delante del Señor, debemos venir a cuentas con el Señor. En la medida de lo posible, sé que no somos perfectos, ¿no? Todos pecamos. Aún desde los niños pequeños, todos cometemos esos pecados. Pero ahí es cuando nosotros debemos enseñarnos, los padres enseñar a los niños, que cuando cometen esos pecados, ir delante del Señor, arrepentirse, ir delante de los padres, pedirles perdón. Porque de esa manera esos niños van a aprender que es necesario el estar a cuenta siempre con el Señor, constantemente con el Señor. No esperar al domingo, sino día tras día, momento tras momento, ponerme a cuentas. ¿Vale? Entonces, dice aquí... ¿Por qué es importante, mis hermanos, que esta manera de orar, porque es importante que esta manera mía que se tiene que volver en una costumbre, ¿no? Día tras día me levanto, me pongo cuentas con Dios, con mis hermanos. Tiene que ser algo que lo debo practicar constantemente en mi vida privada, con mi familia. ¿Por qué es importante? Lo dije antes. ¿Por qué es importante que yo en mi vida privada ponga en práctica todo esto? Porque si yo en mi vida privada yo no he aprendido honestamente a ponerme a cuentas con el Señor, yo no he aprendido honestamente a pedir perdón, yo no he aprendido honestamente a disponer mi corazón para el Señor, no puedo pretender que el domingo cuando vengo a la iglesia, milagrosamente eso ocurra. Mi vida de oración tiene que ser practicada día tras día. Mi vida de piedad, de obediencia al Señor tiene que ser una práctica diaria. Mira, el hombre necesita más o menos 15 días para... que una costumbre se afiance en su pensamiento, en su manera de proceder día tras día. Entonces, yo tengo que hacerlo en mi casa. Yo tengo que día tras día llevar esa práctica de la oración en mi casa. Conmigo, con mi familia, enseñarle a la familia, como digo, ¿no? Y eso es parte y es obligación de las familias. Da igual que no tengas niños, pero si estás casado o si estás tú solo en tu casa, pues también, tú solo. Tienes ese momento de intimidad con el Señor, ¿no? Porque si venimos delante del Señor y decimos, Señor, yo esta semana no he pecado. Entonces estamos haciendo mentiroso al Señor. Entonces nuestra obligación es, Señor, muéstrame los caminos que están mal en mí. Mira si hay aquí en mí camino de perversidad, como decía el rey David, ¿no? Y pedirle al Señor que me examine. Porque si yo tengo esa práctica en mi vida privada, cuando yo venga aquí, lo voy a hacer también. Cuando yo venga aquí con mis hermanos, también voy a practicar eso. Mi hermano, perdóname porque te he ofendido. No vivir en esa hipocresía que muchas veces vemos, ¿no? Que nos sonreímos, nos abrazamos, pero luego, ¿qué pasa? Cuando salimos de aquí, ya no te conozco. Es que eso no es la vida cristiana. Debemos ser hermanos aquí y fuera. Debemos ser hermanos si seguimos aquí o si nos vamos a vivir a otro país. Debemos ser hermanos siempre. Y lo que nos permite mantenernos en esa unidad como hermanos es que estemos a cuentas con el Señor. Si
Si yo voy delante del Señor, Señor, he pecado contra mi hermano. El Señor te va a mostrar y te va a mover a que vayas con tu hermano y te restaures con tu hermano. Pero si yo persisto en el pecado, ¿qué va a pasar con mi conciencia? Se va a cauterizar, lo que nos dice ahí. Cuando usted se quema en una parte del cuerpo o le han cauterizado una herida, la herida se sana. Pero ahí, en esa parte, ya no tiene sensibilidad, ya no siente nada. Y nosotros cauterizamos nuestra conciencia muchas veces. No pasa nada. No es tan grave la ofensa contra mi hermano. No es tan grave la ofensa contra Dios. Y dejamos pasar, ¿no? Bueno, he pecado sí, pero bueno, ese pecado no es tan importante como para ir donde mi hermano y pedirle perdón. No es tan grave como para venir delante del Señor y pedirle perdón al Señor. Y mi conciencia se va cauterizando. ¿Y qué es lo que va a pasar? En que voy a ser insensible a la voz del Espíritu Santo. Va a haber un momento en el cual voy a pecar libremente. ¿Por qué? Porque he cauterizado mi conciencia. Entonces la oración, mi vida de oración constante es lo que me va a permitir que mi conciencia no se cauterice. Entonces, en mi vida privada, la escritura y la oración van a permitir que mi conciencia esté viva, que mi conciencia esté dispuesta a escuchar al Señor con una facilidad que me redarguya instantáneamente de mis pecados. Entonces yo necesito la voz del Espíritu Santo hablándome a través de su palabra y diciéndome, has pecado, ponte a cuentas, vengo delante del Señor. Dice que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no venimos delante del Señor y confesamos nuestros pecados? Por la dureza de nuestro corazón. ¿Por qué no queremos reconocer delante del Señor? Por eso les digo que es muy fácil que caigamos en esas falsas enseñanzas, en esos falsos maestros. ¿Por qué? ¿Qué nos van a decir ellos? Tranquilo, no pasa nada. El Señor es bueno. Estamos en la gracia. El Señor te perdona. Tú sigue. Y te invita a seguir en una vida de pecado. Y lastimosamente, la psicología es lo que te enseña. Y es lo que muchas veces se ha introducido en las iglesias. ¿Qué te enseña la psicología básicamente? Tranquilo, que tú no eres el problema. El problema es todo lo de afuera. El mundo entero es el problema. Tú eres bueno, eres perfecto, tú no necesitas cambiar. Lo que necesita cambiar es el mundo. ¿Pero qué nos dice la palabra? Arrepiéntete. Porque tú eres quien peca contra Dios. Arrepiéntete, conviértete de tus malos caminos y vuélvete al Señor. Por eso es tan famosa la psicología, por eso es tan famosa dentro de las iglesias la psicología. ¿Por qué? Porque no invita a la gente a arrepentirse, sino te pasa la mano por la espalda y te dice, tranquilo, tú eres bueno. Los demás son los malos. No se dan cuenta de la importancia de la oración, de examinarnos y reconocer delante del Señor. Y todo esto, mis hermanos, todo esto para llevarlo a la práctica en la iglesia, para que haya un orden en la iglesia y todo esto se pueda llevar a cabo, el Señor dice y nos manda que en la iglesia haya un orden, haya personas que se encarguen de que todo esto se lleve a cabo. Porque ¿qué pasa en la vida natural cuando un país no tiene un gobierno? Cuando hay una dictadura, cuando hay un golpe de Estado, ¿qué pasa? Hay un caos, ¿no? Si hay un caos en la vida natural, cuanto más en la vida espiritual si no estamos en orden. Entonces el Señor manda a que haya un orden dentro de la iglesia. Capítulo 3 dice, nos habla sobre los requisitos de los obispos y los diáconos. Son los dos oficiales que tenemos en las iglesias. ¿Para qué? Para llevar a cabo todo esto que estamos viendo. Los pastores, obispos o ancianos, que es la misma persona, ¿de qué se deben ocupar básicamente? Su responsabilidad es lo espiritual. Cuidar, velar por el estado espiritual de la congregación. Es lo que principalmente se tienen que encargar. Y los diáconos de la parte material. Que haya ese sustento material para la iglesia, para las familias, para los huérfanos, para las viudas, para los enfermos, ¿no? La parte material se encargan los diáconos y la parte espiritual los pastores. Pero aún así sobre los pastores recae toda la responsabilidad de todo lo que se haga. Por eso es necesario que nosotros como iglesia siempre debemos buscar que haya esos oficiales en la iglesia. No uno. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando hay uno? ¿Qué pasa cuando hay un dictador en su país? ¿Qué es lo que pasa? Manda él y lo que él diga va a misa, como se suele decir, ¿no?
Entonces, por eso la Escritura siempre nos manda y siempre nos habla de que una iglesia tiene que haber varios ancianos, es decir, varios pastores. ¿Por qué? Porque si uno se corrompe, el otro le puede corregir. Si hay más de uno, no solamente dependemos de uno, ¿no? Entonces, por eso siempre tiene que haber varios oficiales, varios pastores, varios diáconos, porque entre todos se puede llevar incluso mejor las responsabilidades y las obligaciones. Entonces, eso es absolutamente necesario. Aquí quiero que nos quedemos con esto. Lo primero y lo principal que manda a los oficiales es que sean, capítulo 3, versículo 2, irreprensibles, no perfectos, irreprensibles. Irreprensible es que si yo le acuso de algo, aunque yo le acuse, eso no puede darse como válido, porque es una persona que busca conducirse rectamente delante de Dios, una persona que busca hacer las cosas como el Señor manda en su palabra, una persona que no practique las obras de la carne que nos manda Él, que nos dice por aquí, ¿no? Miren, vaya un poco más adelante, 2 Timoteo 3, 2 Timoteo 3:2. Una persona irreprensible que sirve en este oficio no tiene que ser. Capítulo 2 Timoteo 3, versículo 2. No tiene que ser amador de sí mismo, avaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingrato, impío, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Iglesia, ustedes son los responsables, son quienes tienen el derecho, la obligación y el deber de examinar a las personas que se van a poner en esos oficios para que no sean así. Porque cuando ponemos personas así en una responsabilidad tan importante como esta, quien sufre es el propio pueblo del Señor. Entonces, por eso, la obligación y el derecho de poner a una persona en este oficio es de la iglesia. Nadie, absolutamente nadie puede venir aquí y decir yo, ahora soy el pastor, porque así yo lo creo, porque yo pienso que soy bueno, yo pienso que soy lo perfecto. No, es la iglesia la que tiene que reconocer a esa persona que cumple con todo lo que pide el Señor y que no es nada de lo que no debe ser. Lo primero, si una persona busca su propio beneficio personal, por mucho que tú quieras, por mucho que dice aquí, anheles ser obispo, si tu deseo de serlo es el beneficio personal, lastimosamente la iglesia tiene que saber que no puede ponerlo. Por eso la iglesia debe conocer estos requisitos. La iglesia debe saber, cuando yo voy a poner como iglesia a una persona en estos oficios, debo saber que cumple con todo esto. Y fíjese el fallo que es, que a veces decimos, no, lo vamos a poner a servir, pero no pasa nada. Ya irá creciendo, ya se irá madurando. Estamos haciendo un daño a la iglesia, porque miren, vayamos ahí a Hechos capítulo 6. ¿Qué les suena? Cuando se eligen los primeros diáconos. Y es uno de los primeros requisitos que nosotros tenemos que ver en una persona que va a servir en cualquier ministerio y en cualquier oficio de la iglesia. Hechos capítulo 6. Versículo 3, primeramente. Aquí están los apóstoles, ¿no? Los apóstoles nos dijeron, tú y tú diáconos, o tú y tú pastores, ¿no? Miren, los apóstoles que tenían la autoridad para poder hacerlo de parte de Dios, les dice a la iglesia, versículo 3, buscad. Vosotros, iglesia, tenéis que buscarlos, tenéis que identificarlos, porque dice que los pastores son un don de Dios para la iglesia. Y el Señor pone en las iglesias personas que pueden ser llamadas a ese oficio. Y la iglesia tiene la responsabilidad de buscarlos, de examinar. Sí, mira, yo creo que este hermano, entonces escojo la escritura y veo si realmente cumple o no cumple, puede serlo o no puede serlo. Es la iglesia, dice el versículo 3, buscad. Vosotros, hermanos, entre vosotros, entre los hermanos de la iglesia, buscad entre vosotros 7 hermanos. ¿Qué es lo primero que tiene que tener? Buen testimonio. Lo segundo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Mis hermanos, y esto es tan claro y muchas veces no lo hacemos. Buscamos al hermano que me cae bien, buscamos al hermano que, yo qué sé, que viste bien, al hermano que tiene buenos chistes, al hermano que, yo qué sé, cualquier cosa menos lo que el Señor nos está mandando.
No nos está diciendo aquí que sea elocuente en sus palabras, no me está diciendo aquí que caiga bien a todo el mundo, está diciendo aquí que sea sabio, lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio. Mis amados hermanos, ustedes como iglesia tienen ese derecho y esa responsabilidad de que aquellos que ustedes elijan como oficiales de la iglesia, pastores y diáconos, cumplan con estos requisitos. ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque esperamos en un tiempo no muy lejano, debemos reunirnos como tal para hacer esto, para hacer esta elección, para que la iglesia, los hermanos, reconozcan, porque ellos no dicen, yo quiero que sea este, no. Dice que el Señor da, Efesios 4, el Señor da pastores y maestros para edificar a su iglesia. Y los pone en medio de la iglesia. Y dice la iglesia, lo que hemos visto en versículo 6, la iglesia debe buscarlos y debe reconocerlos. Entonces, por eso es necesario. Y como digo, la iglesia será llamada ¿a qué? A que reconozcamos a esas personas en la congregación. ¿Para qué? Para que formalmente se les pueda llamar a ejercer este ministerio. Es la iglesia la que encarga y encomienda a esa persona a ejercer ese ministerio en nombre del Señor Jesucristo. Nadie puede venir aquí y decir, yo soy el pastor. Absolutamente nadie. Me da igual que yo abra la iglesia, me da igual que yo haya abierto la obra. Yo personalmente, yo no puedo decir, señores, yo ahora soy. No. Es la iglesia la que tiene la responsabilidad. Porque quizás no soy yo. Quizás mañana viene el Señor y nos trae una persona y es esa persona que tiene que ser. Entonces, es la iglesia la que tiene que reconocer conforme a los requisitos de la Escritura. Es decir, votamos. Esta persona tiene que ser. Con los pastores, con los diáconos, con los que sirvan en los ministerios. La iglesia es la que pone a una persona a servir en un ministerio, no es el pastor. Yo no digo, tú mañana, líder de lo que sea, no. La iglesia tiene que votar. Iglesia, ¿está de acuerdo que esta persona tiene buen testimonio? Es temeroso del Señor, lleno del Espíritu Santo para encargarse de hacer el café. Es la iglesia la que tiene esa responsabilidad y esa obligación. Por eso, mis hermanos, es tan importante esta carta que ustedes puedan conocer cuáles son sus obligaciones y sus derechos como miembros de la iglesia. Así que, como dice el apóstol, nadie os engañe. Nadie os engañe. Lo que tenemos que hacer es lo que el Señor manda. Recuerda que empezamos diciendo, el dueño de la obra es quien dice cómo debe llevarse la obra. El Señor Jesucristo, el dueño de la iglesia, es quien dice cómo debe hacerse todo esto. Y así que aquí, para no quitarles mucho más tiempo, llegamos ahí en versículo 14 y 15, como les dije. Se dan cuenta de lo importante que es todo esto. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 14 y 15 dice, aunque tengo la esperanza de ir a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte. Le urgía que Timoteo supiera cómo debía organizarse la iglesia. Es urgente. Mis hermanos, no solamente esta congregación, todas las congregaciones del Señor, es urgente que se pongan las cosas en orden. Antes hablábamos con el hermano, cuando no vivimos en orden, cuando tenemos la posibilidad de vivir en orden y no lo hacemos, no podemos esperar que Dios obre. No podemos esperar un milagro de Dios cuando nosotros vivimos en desobediencia, voluntariamente. Cuando la ley nos permite cumplir la ley, cuando las circunstancias nos permiten vivir en orden y no lo hacemos, ¿qué dice la palabra? Si no hacemos algo que sabemos que debemos hacer, nos es contado como pecado. Entonces, si yo vivo voluntariamente en desorden, ¿cómo puedo esperar que Dios bendiga lo que yo estoy haciendo, ya sea la iglesia, ya sea mi vida personal, si yo voluntariamente no estoy en orden con el Señor? Entonces, por eso es necesario que todos nos pongamos en orden, como el Señor quiere que vivamos, como iglesia, como familia, como personas. Yo no puedo esperar un milagro del Señor en mi familia si yo como familia no estoy en orden. Yo no puedo esperar en el Señor que obre quizás en mis finanzas si yo no estoy siendo diligente con las finanzas. Yo no puedo esperar que como iglesia el Señor bendiga la iglesia y prospere si como iglesia no estoy en orden. Por eso la importancia de que todo esto lo podamos llevar a cabo y lo podamos poner en orden. Y por eso la importancia de que cada uno de nosotros lo conozcamos, para que no vayamos a ciegas, ¿sí? Pues no lo sé. Pues está ahí, pues ¿por qué está ahí? Pues no lo sé, por alguien la ha puesto ahí, no. Porque la iglesia estuvo de acuerdo. Porque la iglesia, como digo, no es de una persona, la iglesia es de Cristo principalmente, pero los responsables de que todo esto vaya en orden es de todos.
no de una persona, sino de todos nosotros, espiritual y físicamente. Lógicamente hay una persona que guía, que será la persona que será puesta como pastor de la iglesia, como pastores en plural, Dios permita. Y serán los responsables delante del Señor, pues están puestos como guías. Por eso como pastores, que son quienes guían, como obispos, que son quienes supervisan, y como ancianos, que son quienes gobiernan. Esas tres responsabilidades recaen sobre esas personas. Y son quienes van a dirigir, no a imponer, no a estar como enseñoreándose de la congregación, sino debajo de todos, sirviendo. Es la diferencia con el mundo. El mundo nos enseña que aquel que está gobernando está arriba de todos, pisando a los que están abajo. Pero la Escritura nos dice, como el Señor Jesucristo, que vino a servir, no se ha servido. Los que están sirviendo en el liderazgo de la iglesia están para servir, están para sustentar desde abajo, para sujetar a los que están ahí. No para estar arriba pisoteándolos, sino de abajo. No para estar arriba aprovechándome, sino abajo sirviendo, proveyendo en todo lo que el Señor me permita. Entonces, es lo que nosotros debemos llevar a cabo. Y ya terminamos aquí con el capítulo 4, dice, les habla un poco más sobre la apostasía. El capítulo 4 ya nos habla sobre la apostasía. Como ya hemos dicho y como hemos visto, siempre habrá apostasía. Siempre habrá lobos que quieran corromper a la iglesia. Siempre habrá falsas doctrinas. Siempre habrá falsa enseñanza. Y cuando eso ocurre, ¿qué es lo que pasa? Las personas pueden apartarse de la fe. Es la apostasía, ¿no? Apartarse de algo que antes estábamos. Pero mira, aquí, esto nos puede servir para varias cosas. ¿Cuándo se produce la apostasía? Porque a veces pensamos, ¿no? Si alguien verdaderamente ha creído en el Señor Jesús, ¿puede apartarse de Él? Es una pregunta lícita y que muchas personas se hacen, ¿no? Esa persona antes servía en la iglesia, estaba en la iglesia, y ahora está por ahí perdido en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con esa persona, no? Nos preguntamos, ocurre muchas veces, ¿no? Y aquí es cuando el Señor nos llama a que nosotros pensemos. La Iglesia Universal del Señor es espiritual, ¿no? Todos aquellos que hemos sido bautizados por el mismo Espíritu en un solo cuerpo, es esa Iglesia Universal que es espiritual, ¿no? Eso no lo vemos. No lo vemos, o sea, no es visible a nuestros ojos. Por eso dice, el Señor conoce a los que son suyos, porque solamente Él los ve. Nosotros vemos lo físico, lo material. Por eso les decía antes que en lo material se tiene que reflejar lo que confesamos interiormente. Entonces, ¿dónde se produce la apostasía? En la iglesia visible. Porque ahí se unen personas que confesamos. Muchas personas dicen, yo creo en Jesucristo y están aquí, incluso servirán, estarán aquí todos los días. Pero no sabemos, solo el Señor sabe quiénes son suyos. Y es ahí, en esa iglesia visible, en lo físico, cuando esas personas se pueden apartar. En la iglesia universal, en la iglesia espiritual, la que no vemos, ahí, mis hermanos, ahí no hay apostasía. Porque aquellos que son del Señor, nada les apartará de sus manos. Y aquellos que están seguros en sus manos, aunque Él quiera, no va a querer porque el Señor ha cambiado su corazón y la ha transformado. Pero ahí no se produce la apostasía. La apostasía se produce aquí, en el mundo físico donde vivimos. Y es ahí cuando veremos tristemente personas que se apartarán de la fe. El apóstol Juan dice en su primera epístola, se apartarán de nosotros porque no eran de nosotros. Tristemente. Pero nosotros tenemos que clamar al Señor por esas personas, para que les conceda la fe y el arrepentimiento para salvación. Entonces ahí debemos encontrar esa respuesta. ¿De por qué personas se apartan y otras no? Es porque puede ocurrir. Fíjese el Señor Jesús cuando nos habla sobre el trigo y la cizaña. ¿Qué dice el Señor? No las arranques. Le está hablando de aquí, en lo físico. No las arranques porque parecen. No te preocupes, cuando venga la siega, cuando venga el Señor a recoger los que son suyos, ahí se apartarán unos y otros. Mientras tanto, tú no puedes hacer eso porque tú realmente no lo puedes diferenciar. Es muy complicado que yo diga realmente, tú sí y tú no. Y no lo debemos hacer. Aquel que confiesa a Cristo con sus labios y me dice que en su corazón ha confesado al Señor, le debemos acoger. Y debemos ver en su fruto, debemos ver en su vida, en su carácter, que verdaderamente es así. Y solo el Señor, en su debido tiempo, cuando Él venga a llevar a los suyos, solamente Él sabrá, solamente Él dirá, pues sí, este sí o este no. Lo que ocurre aquí en el tiempo, lo que veremos lastimosamente es que aquellos que no han confesado verdaderamente al Señor en algún momento se pueden apartar. Y si Dios tiene misericordia, los traerá verdaderamente a su cuerpo, a sus pies, en arrepentimiento genuino. Entonces, mis hermanos,
Para concluir, los falsos maestros están ahí. Siempre van a estar ahí. Siempre han estado. Las falsas enseñanzas. Nos corresponde a nosotros, como creyentes, como cristianos, escudriñar las Escrituras, porque en ella está la verdad. Escudriñar todo aquello que vemos. Dice el apóstol Juan, pesar los espíritus. Mirar si aquello que te están diciendo que es del Señor realmente lo es. Aquello que estás viendo realmente es del Señor. Aquello que estás experimentando, mucho cuidado con esto, es del Señor. Porque ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces lo que he dicho antes, la emoción, mi experiencia, vale más que la Escritura. Pero no, pesemos esas cosas, veamos si realmente son del Señor. Y diferenciemos, porque mira, una de las cosas que nos van a ayudar muchas veces a diferenciar, cuando vemos un falso maestro, cuando vemos a alguien que se ha corrompido y se está apartando del Señor, cuando su seguridad, cuando su ancla de su fe no es la Escritura, sino es su conocimiento, es su propia inteligencia, sus propias capacidades, nos están dando indicativos de que esa persona, ese líder, esa iglesia se está apartando de la fe. Cuando una iglesia cree en sus capacidades, somos una iglesia grande, somos lo que sea, una persona, yo soy así, yo soy tal, son indicativos de que o bien se están apartando de la fe verdadera. Entonces nosotros debemos, como buenos hermanos, ¿qué hacer? Coger a esa persona. Mira, mi hermano, te estás apartando de la fe, cuidado. Y es nuestra obligación como iglesia. Entonces concluimos aquí. Primer punto, exponer la palabra fielmente. Tiene que haber disciplina dentro de la iglesia y debemos ser responsables de aquello que el Señor nos ha mandado ser responsables. Como miembros de iglesias, no estamos llamados solamente a venir, sentarnos y escuchar, estamos llamados a hacer muchas más cosas. Y dentro de esas cosas, para que no nos olvidemos, aplicar la disciplina, elegir a los oficiales de la iglesia y seguiremos viendo cuáles son las otras responsabilidades de la congregación. Pero los primeros pasos que debemos dar es esto, poner en orden la iglesia. Hemos hecho ya muchas cosas, pero una de las principales es poner en orden en cuanto a la organización de la iglesia para que todo vaya correctamente. Y el Señor es fiel, el Señor es quien proveerá. Irá proveyendo personas, irá proveyendo servidores para cada una de las cosas que necesitamos. Irá proveyendo las cosas materiales que necesitamos. Para bien o para mal necesitamos esas cosas materiales. Pero el Señor, como digo, si nosotros somos fieles con lo que nos manda, Él será fiel con nosotros. Nosotros podemos y debemos esperar un milagro del Señor siempre. Y lo hemos visto que lo ha hecho. Pero siempre y cuando seamos fieles al Señor. Si no somos fieles a lo que Él demanda de nosotros, lo poco que nos pide, no podemos esperar un milagro. Estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Así que mis hermanos, les animo a que seamos fieles en el Señor. En lo poco o en lo mucho que Él nos pida, seamos fieles. Porque si en ese poquito somos fieles, veremos la mano del Señor obrando. Y ya no hablo solamente aquí en la iglesia, hablo en mi vida personal, en mi matrimonio, en mi hogar, con mis hijos. Esos hijos que quizás no conocen a Dios. Si somos fieles al Señor en ese poquito, Él será fiel en ese mucho, convirtiendo quizás el corazón de esa persona o de ese familiar. Así que mis hermanos, Jesucristo es en quien debemos estar anclados, en quien debemos estar sujetos como ese clavo ardiente que nos mantiene en pie. Así que mis hermanos, por favor, vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor, dándole gracias por su fidelidad. Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará. Desde